Yo lo escucho bajito. Sí es del doc, pero creo que no tiene conectado su audio, porque aparece en participantes. Le envío un mensaje al doc. Yo digo. Estaban exponiendo. Perdón. Buenos días, ya estoy aquí.
Buenos Buenos días. días, doctor. Buenos días, Doc. Adelante. Ok, bueno, entre la clasificación de estas lesiones vamos a tener de 3 tipos dependiendo de la duración de pues, el dolor. El grado 1, esta generalmente pues aparece después de que el paciente realiza la pues, actividad física y desaparece pues en 24 horas. El grado 2, pues hay dolor durante y después de la pues actividad física, pero no la va pues a limitar y se resuelve en 24 horas. Y el grado 3, esta cuando es constante y va a limitar tanto la pues actividad física como la pues actividad diaria. La grado 1 y grado 2 vamos a ver que es de buen pronóstico para pues el paciente. Ahí está. Bueno, el tratamiento pues es muy importante para darle un buen pronóstico a nuestra paciente, en donde pues el reposo es elemental, la inmovilización de la región que esté lesionada, ya sea con un aparato de yeso, y la terapia con el fisioterapia. Esto es muy importante para que pues el paciente vaya pues a recuperarse pronto. Y ya en los casos especiales vamos a infiltrar los corticoides y si esta persiste pues ya es dirigido pues a cirugía. Entre las patologías que vamos a ver, primero se encuentra el hombro doloroso, que pues generalmente se va pues a manifestar cuando durante pues alguna actividad física se va a inflamar la bolsa sinovial a nivel de la pues, articulación del hombro. Esta pues se va pues a definir como un dolor que generalmente se va pues a situar en la región del hombro y va a pues aparecer en algunos movimientos de lo que es pues el brazo, en donde pues el hombro es de gran importancia en la abducción, aducción, la flexión, extensión y la rotación tanto interna como externa. Esta patología es de gran importancia y representa el 1% de las consultas pues ambulatorias, y la patología más frecuente pues está afectada pues al manguito rotador que forma, es un músculo muy importante en la articulación pues del hombro. Entre la valoración clínica vamos a ver que en nuestro paciente va pues a tener limitadas lo que son los movimientos que se pueden ver en la imagen, que es la flexión, extensión, la rotación interna, la rotación externa, la circunducción, tanto la abducción como la aducción. Estas pues generalmente son de origen mecánico, por lo que pues algunos pues, pacientes es importante el tomarles sus datos sobre su trabajo, pues a que se dedican, la pues exposición que pueda tener estas fuerzas que van a superar a la que resiste lo que es el hombro. Y los factores de riesgo que pueden ver por acá, que están en la guía de práctica clínica, que pues todos generalmente se basan en sobreponer al hombro pues a fuerzas prolongadas que no soporte, o también pues en las posturas, ¿no? Pues inadecuadas. Bueno, y para ello pues tenemos de 3 tipos, la tipo 1 y la tipo 2. Esta pues generalmente la tipo 1 es de origen plano, la tipo 2 es curvado y la tipo 3 es en forma como de gancho. Estas pues generalmente las que se van a romper pues son la tipo 2 y la tipo 3. La tipo 1 generalmente es de buen pronóstico. Entre otra patología muy importante, tenemos lo que es la entecistis pues apical de la rótula.
Esta pues generalmente se da pues en deportes en donde los deportistas hacen pues algunos saltos muy importantes. Esta pues como tal se produce por la atracción del tendón rotulano sobre la rótula. Pues el dolor pues es muy intenso generalmente y se va pues exacerbar con el ejercicio. Y la radiografía pues anteroposterior puede mostrarse sin cambios o con zonas de pues osteoporosis pues apical. Esto depende también de cuánto tiempo el paciente pues acuda a consulta. A ver, Y espérenme un momento, por favor, porque sí. me distraje. Miren, vamos hacia atrás, por favor. Ahí en el hombro. Nada más para informarles y para recordarles qué es el manguito rotador. A ver, ¿quién se acuerda qué es el manguito rotador? ¿O cómo está formado el manguito rotador? Está formado por los 4 músculos que es el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo. ¿Y de dónde se inician? Porque realmente el manguito rotador es el final de estos tendones, pero ¿se acuerdan dónde se inician? En la El escápula, bueno, región distintas de la escápula. En la escápula, ¿verdad? Muy bien. Sí. Entonces, lo único que les quiero recordar es que hay mucha gente que llega diciendo que le duele la columna torácica. Yo, la verdad, que he visto muy poca patología de la columna torácica. Y creo que se debe a que acuérdense que todas las vértebras torácicas tienen una costilla. Y esa costilla, ese arco costal, les da mucha rigidez. Y es una zona muy inmóvil, o sea, no tiene mucho movimiento la columna torácica. Si no tiene movimiento, no hay razón para que esté enfermo. Entonces, yo generalmente, lo que les duela del ombligo hacia arriba, para mí es hombro doloroso. Lo que sea de columna y todo, porque recuerden que al ladito de la columna está el omóplato. Entonces, muchas veces el dolor que se refleja en la columna es del omóplato. Porque sí hay gente que nos dice que le duele la paleta ahí atrás. Y ese dolor de la paleta, lo más seguro es que también sea del manguito rotador. Vuelvo a repetirles, para mí del ombligo hacia arriba, lo que duele es el manguito rotador. Lo reviso, me dicen, oiga, me duele la paleta, les reviso la paleta y todo, pero para que quede tranquilo el paciente. Pero al final le reviso adelante la inserción en la tuberosidad, porque sé que ahí es donde va a estar el problema principal. Entonces, ese manguito rotador del que tanto hemos hablado todo el curso, para mí es muy importante porque yo no creo que sea el 1% tan bajo el porcentaje de consulta, por lo menos la que me llega a mi consultorio. Es un porcentaje bastante alto el que yo veo de lesiones del manguito rotador. Aunque no sea deportista, ¿sí? Recuerden que las señoras barren, trapean y le dan vuelta al hombro a la hora de estar barriendo y trapeando y cargando la cubeta con agua. Y todo eso puede inflamar el manguito rotador. Entonces no necesita ser deportista para que le duele el manguito rotador. Y los hombres, pues de repente empezamos a hacer quehaceres en la casa que nunca habíamos hecho y entonces ahí se nos inflama también el manguito rotador. La que sigue, la que sigue de la rodilla, donde iba sobre el tentecito y de la rótula. Recuerden que toda la rótula está adelante y el tendón está adelante el cuádriceps
pasa por la rótula y después de la rótula se sigue a la espina tibial anterior. Bueno, Sí, por la hora están por ahí. sí, sí. Sí, doctor. Bueno, es que se me fue el internet de la otra computadora, pero ok. Seguimos entonces. Entonces la entesitis apical de rótula pues es muy clásica porque no puede dar en el hueco popliteo, ¿verdad? Tiene que dar aquí adelante en la rótula. Adelante. Sí, también, pues esta patología pues es conocida como la rodilla de pues el saltador, en donde pues como pueden ver generalmente pues es común en deportistas que generalmente pues hacen pues algún salto como el baloncesto, el voleibol y todo ese tipo de cosas. La clasificación es exactamente pues igual, únicamente aquí pues agrega una cuarta que es cuando hay una ruptura de pues el tendón y esto pues ya lleva pues a una reparación quirúrgica. Y pues aquí ya podemos ver lo que nos explicó el doctor en cómo pues en la imagen de pues abajo, en donde puede ser pues afectado pues el tendón de la rótula cuando pues el paciente hace algún salto muy drástico. En la pues exploración física pues vamos a tener pues el paciente con una hipersensibilidad muy importante, pues generalmente en el polo pues inferior y en la tuberosidad de la tibia. Y vamos a ver como parte de pues el músculo de pues el cuádriceps como es de gran pues importancia para pues extender lo que es la pierna y la articulación de pues la rótula. Vamos a ver una contractura muy pues, importante en el músculo de pues, el cuádriceps y el semitendinoso. Pues el diagnóstico generalmente pues es clínico y hay una respuesta pues excelente pues al tratamiento conservador. Cuando no se retarda, es importante pues reducir pues el tiempo en cuando pues el paciente pues acude pues con nosotros y darle pues un tratamiento pues adecuado, ¿no? Si pues existe un dolor en la inserción proximal del tendón rotuliano, también pues inicialmente pues hay dolor pues a la palpación y posteriormente hay dolor a la actividad, claramente por la pues hipersensibilidad que ya se les mencionó. Y pues en el tratamiento como tal pues es similar, pues hay que disminuir la actividad física, hay que pues administrar hielo, es muy importante el hielo. El fortalecimiento muscular que generalmente se da con el fisioterapeuta y pues ultrasonidos y los soportes, ¿no? Y el tratamiento médico pues generalmente se basa en lo que son los AINES para pues disminuir el dolor y pues ya como pues últimos casos se hace una inyección peritendinosa que esta no va pues a sustituir a la rehabilitación y puede pues ocasionar efectos secundarios como pues afectar pues a la rótula pues en su fuerza generando debilidad en la rótula y ya pues por último sería pues pues el quirúrgico, ¿no? Que es lo que pues se trata que pues el paciente llegue a eso. Pues el pronóstico entre los grado 1 y grado 2 pues generalmente pues es bueno cuando hacemos pues un tratamiento adecuado, cuando hacemos generalmente pues una pues intervención pues adecuada y se llevan pues a cabo los puntos que ya se les mencionó. Y el grado 3 pues generalmente el pronóstico es reservado para pues una recuperación pues total. Y el grado 4 cuando ya se rompe lo que es esta fuerza pues el tendón, ya pues es difícil que pues el paciente se vaya pues
a reincorporar pues a sus actividades físicas. En el tobillo del futbolista ya vamos a ver que esta es una afección que generalmente pues, es muy común y pues va pues, a afectar a los ligamentos de pues, el tobillo y también pues, a los tendones también, en donde se va pues, a comprimir entre el astrágalo y la tibia. Esto pues generalmente va pues, a causar pues, un dolor intenso, una hinchazón, pues inflamación pues importante. Esto también era muy importante que cuando este tipo de deportistas que tienen generalmente lesiones en donde se vea pues afectado pues el tobillo, estas van a pues a evolucionar y es donde se van a empezar pues a dañar lo que son más los ligamentos. Lo que ya les comentaba, cuando el paciente tiene pues esguinces repetidos, pues se va pues a causar unos cambios muy importantes en la articulación. También ahí se mencionaba si la pues artrosis es pues anterior, el dolor y la alimentación va a estar con la flexión de pues el pie. Y si la pues artrosis es posterior, esta va a ser limitada a la flexión plantar de el pie. Pues en la clínica, pues generalmente ya vamos a ver una zona con una importante pues inflamación y también pues un dolor muy importante en el paciente. Y la palpación y la movilidad va a ser dolorosa y se va pues a diagnosticar tras una exploración física pues adecuada y unas radiografías que también van a ser complementarias para pues el diagnóstico. En los ejercicios que este paciente debe de recibir, esto es de una guía en donde esos ejercicios van a ser pues incluidos gradualmente pues pues a nuestro paciente. Para ello, posteriormente, debe pues iniciar con los movimientos de menos a más. Es decir, hay que hacer rehabilitación de pues el tobillo, pues ejercicios de estiramiento y fortalecimiento. Esto pues es claro pues si el paciente pues acude rápidamente y pues el manejo pues se ha avanzado pues en buen pronóstico para pues el paciente, ¿no? Y en donde pues esto es muy importante y ya es de la terapia con el fisioterapeuta. Y si esos ejercicios suelen pues avanzarse más y más, pues es probable que pues este paciente vaya pues a regresar a hacer sus actividades físicas. Bueno, en cuanto al tratamiento, se va a hacer paulatinamente y en secuencia de la entesis. Recordemos que el tratamiento de la entesitis va a consistir en reposo. Podemos inmovilizar también utilizando ortesis y sobre todo la fisioterapia. En algunos casos especiales podemos utilizar infiltración con corticoides y en caso de persistencia, pues vamos a llegar a la cirugía. En el tratamiento conservador, que es el inicial, vamos a tener entrenamientos de fuerza y movilidad, sin olvidar los ejercicios estáticos de flexibilidad, como ya mencionó mi compañero. También podemos utilizar vendajes y tobilleras para la inmovilización y para mantener la posición del pie. Una de las técnicas utilizadas es la artroscopía, que es como una endoscopía, pero en la que vamos a poder ver, como se ve en la imagen izquierda, y esto nos va a permitir ver el interior de la articulación. Y esto va a hacer que identifiquemos el problema y también podemos resolver algunos problemas, como si encontramos osteofitos, los podemos resecar, también podemos hacer sinovectomía o valorar lesiones asociadas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Lalita. Espérame, Hanna, que está trabada esta cosa. Ahí está. Bueno, en otras de las patologías tenemos la bursitis de nudillo. Esta generalmente se va a dar en boxeadores y karatecas
Y recordemos que no necesariamente estas enfermedades que son del deporte se van a dar en profesionales, se pueden dar también en personas que estén iniciando el deporte, ya que tienden a no tener las técnicas bien dominadas y por ende pues es más fácil que tengan una lesión. Esta bursitis de nudillo se va a caracterizar por una inflamación de la bolsa sinovial en la articulación metacarpofalángica, generalmente en la segunda y en la tercera, que es el segundo y el tercer dedo en la unión, pues, metacarpo y entre la falange proximal. Esta lesión va a ser producto del golpe continuo y se va a hacer el dolor más intenso con cada golpe, por lo que va a imposibilitar que la persona pueda seguir desempeñándolo. Generalmente se llega al tratamiento quirúrgico, que va a consistir en la resección de la bursa. Vean qué diferente es la mano del boxeador, ¿verdad? Realmente. Porque la otra es del boxeador callejero, ¿verdad? La fractura del quinto dedo. En ninguna manera habla del profesional que tenga una fractura del quinto dedo. La que sigue. Esta patología también va a ser del boxeador y va a consistir en un carpo rugoso. Esto se va a dar porque los golpes continuos pues, van a provocar una osteoperiostitis de la articulación carpo-metacarpiana. Esta también va a ser del segundo y del tercer dedo, pero pues va a ser del metacarpo. Entonces, pues va a estar más inferior. Vamos a tener un aumento de volumen regional y dolor intenso, que también va a incapacitar a la persona para que continúe desempeñando el deporte como usualmente lo hacía. En los datos radiográficos vamos a tener datos de artrosis, que si recordamos, pues podemos encontrar osteofitos, que son crecimientos generalmente en los bordes del hueso. También vamos a tener una disminución del espacio articular y un aumento de la densidad de los huesos adyacentes a la articulación. Y en cuanto al tratamiento, va a ser rehabilitación y resección quirúrgica. En otra de las patologías tenemos a la epicondilitis lateral, también conocida como codo del tenista. Y les repito, en estas patologías del deporte generalmente se da en personas amateurs que no tienen bien dominada la técnica. En este caso, la lesión se da cuando, como se ve en la imagen, van a hacer un golpe a la pelota, pero no utilizan la fuerza desde el hombro, sino utilizan nada más la fuerza de los extensores del antebrazo. Entonces, en la fisiopatología vamos a encontrar mioentesitis, inflamación de la aponeurosis de los extensores y un atrapamiento de la rama sensitiva del radial, lesión del ligamento anular o arrancamiento del extensor común de los dedos o del segundo radial. No necesariamente necesitamos encontrar todas estas lesiones, pero sí la mayoría. Y generalmente se va a caracterizar por un dolor, como se muestra en la imagen siguiente, con un dolor en los extensores, ya que pues la lesión va a ser de los tendones que unen los músculos de la mano y del antebrazo con el epicóndilo lateral. Entonces, estos músculos, la siguiente, por favor. Esos músculos pues van a dar el signo de Cosen, como se ve en la imagen derecha, donde la mano se ve rosadita. Por favor, todos toquen el epicóndilo lateral, el cóndilo lateral para poder lateral. Giselle, no veo. Todos, por favor, ahí. Bien lateral. Muy bien. Así como se está tocando el que está explorando ese codo. Muy bien, adelante. No se les olvide dónde duele. Es frecuente esto, así es que no crean que es raro. En mi consultorio veo bastante. Adelante. Bueno, vamos a tener hipersensibilidad al palpar el sitio afectado y también vamos a tener dolor cuando empleemos estos músculos. Generalmente también hay dolor en la articulación húmero-radial y el paciente nos va a referir dolor al sujetar o agarrar objetos y también falta de fuerza en el antebrazo. El signo característico de esta patología es el signo de Cosen, como se ve en la imagen derecha donde se ve como rosadito la piel, que el paciente presenta dolor al extender contra una fuerza que aplique el doctor. Y lo más chistoso es que nunca he visto a un tenista con codo de tenista.
nunca. Y he visto muchísimos juegos de tenista. Y pues Hola. estos son los músculos que se van a ver afectados. En la parte izquierda tenemos el nombre del músculo y en la parte derecha vamos a tener el movimiento que este ayuda a realizar y pues evidentemente en esta patología esta función se va a ver afectada. Entonces vamos a tener una incapacidad en la extensión, que es lo más característico de la mano. Siguiente, por favor. Bueno, como ya comentamos, la característica principal de la clínica va a ser dolor en la cara lateral del codo y esto va a ser debido a una lesión de los tendones. Casi siempre debido a un mal uso de estos o por una fuerza excesiva en la que no utilicemos también los músculos del brazo. Y pues el nombre va a ser el codo de tenista. Aunque también se puede dar por otras actividades, como mencionaba el doctor, generalmente por actividades repetitivas de la mano y de la muñeca o por un movimiento en el que solamente utilicemos ese grupo muscular. Como ya les había mencionado, pues el mecanismo de lesión va a ser en los tenistas, que son amateurs, cuando dan un golpe y solamente utilizan la fuerza del antebrazo y no la fuerza que viene desde el hombro como debería de ser para poder complementar los grupos, la función de cada grupo muscular. Siguiente, por favor. Y bueno, en el cuadro clínico vamos a tener principalmente, como ya mencionamos, dolor intenso en la articulación húmero-radial, también limitación funcional progresiva, falta de fuerza del antebrazo y dolor a la presión del codo, generalmente donde ya mencionamos que se insertan los tendones. Además vamos a tener signos específicos que dependerán del tipo concreto de epicondilitis, pero vamos a tener casi todas las características de esta patología. Y como ya les había mencionado, el signo de Cosen, que es como se ve en la imagen, vamos a tomar al paciente por el codo y con la otra mano vamos a ponerla en el dorso de la mano del paciente y le vamos a pedir al paciente que trate de levantarla. Y esto va a provocar que pues utilice los extensores y esta fuerza de los extensores va a generar mucho dolor en el paciente. Y en el diagnóstico, pues vamos a tener las radiografías que nos van a mostrar artrosis. Ya mencionamos que los signos característicos radiográficos de la artrosis van a ser osteofitos. Podemos tener un espacio disminuido de la articulación y también hiperdensidad en los huesos generalmente adyacentes a la articulación. También podemos utilizar la ecografía que nos va a permitir evaluar los extensores y el ultrasonido Doppler para la vascularidad. También podemos llegar a utilizar la resonancia magnética y esta nos va a permitir identificar lesiones en partes blandas como las lesiones ligamentarias o si hay bursitis. Y en cuanto al tratamiento, pues vamos a tener que pues, este va a ser progresivo, podemos utilizar generalmente hielo local, AINES, incluso se puede llegar a la infiltración. Se le va a recomendar al paciente sobre todo reposo. También podemos llegar a utilizar inmovilización, que es el tratamiento que ya habíamos mencionado anteriormente. Y si la patología no mejora en los 6 meses a 1 año, pues se va a llegar a la cirugía. Y esta última pues va a consistir en la liberación de las inserciones epicondylares. Bueno, a continuación vamos a hablar de lo que es la rehabilitación y este proceso se va a dividir en 3 fases principales, que la fase 1 va a ser la disminuir la inflamación y el dolor y consiste en reposo, frío local, hielo y si es necesario antiinflamatorios. La fase 2, que va a ser mejorar la flexibilidad y aumentar la fuerza. Acá se va a recomendar ejercicios suaves de contracción muscular consistentes en flexión, extensión y rotación de la muñeca. Y suele seguir la siguiente secuencia, que va a ser 1, extensión de la muñeca, 2, flexión de la muñeca, 3, flexión y extensión combinadas con la muñeca, 4, pronación y supinación del antebrazo, 5, extensión de los dedos y por último ejercicio de la flexión de dedos con pelota. En la fase 3, va a ser mejorar la fuerza muscular mantener y mejorar la flexibilidad. Y esto principalmente va a ser volver gradualmente al nivel previo de la actividad deportiva. A veces en esta fase conviene hacer modificaciones en el equipo. Por ejemplo, una mala raqueta puede haber contribuido al desarrollo de la epicondilitis. La siguiente, por favor. En lo que es las lesiones musculares, estas lesiones musculares pueden ser causadas
pueden ser de causa externa, principalmente por golpes, o de causa internas, por alteraciones propias del músculo, que las causas internas van a ser las más comunes. Y estas lesiones se pueden dividir en distensión, calambre, contracturas y desgarros. La siguiente, por favor. En lo que es la distensión, esta se debe a una fuerza o estiramiento máximo que excede las posibilidades del músculo de responder adecuadamente. El músculo se elonga y posteriormente va a haber una contractura de protección. En esta no va a existir lesión de las fibras musculares y el deportista no va a percibir un dolor que le impida seguir practicando. El dolor va a aparecer recientemente cuando el músculo deja de contraerse más o menos a las 24 horas. Esto es un diagnóstico diferencial entre lo que es distensión y desgarro, ya que el desgarro, el dolor va a ser más intenso y va a impedir que se sigan realizando las actividades. La distensión no va a presentar equimosis ni hematomas y el dolor va a tardar en irse generalmente entre 72 horas y 10 días. En lo que es el tratamiento, esto va a depender sobre todo de la intensidad, el tipo de elongación y localización de la distensión. Esta va a aparecer principalmente en lo que es la deltoides anterior, en los aductores o en el psoas ilíaco. También se deben utilizar en primer momento lo que es hielo. A partir del tercer día se recomienda fisioterapia y movilizaciones suaves hasta que el dolor se lo permita. Y en estos casos es conveniente mantener la actividad limitada para acelerar el proceso de recuperación. La siguiente. En los calambres, se van a deber principalmente a trastornos circulatorios o hidrosalinos por depresión de sodio, potasio y magnesio. Van a aparecer principalmente en lo que son los gemelos o antebrazo y es muy difícil que se manifiesten al comienzo de la actividad. Generalmente van a surgir al final debido a la pérdida de minerales durante el esfuerzo o en alguna competencia. El mejor tratamiento para prevenir los calambres es una dieta balanceada en donde no van a faltar azúcares ni sales. También es preciso beber agua en cantidades suficientes durante la competencia. La siguiente diapositiva. Si los calambres aparecen en el momento de la actividad, la mejor forma de aflojarlos es llevarlos al momento y luego al máximo alargamiento, basándose en la regla fisiológica de que el músculo a máxima contracción logra máxima relajación. Después de la competición, conviene efectuar baños de inmersión y en caso de que sean calambres en las piernas, lo más conveniente es acostarse teniendo pues las piernas en alto. La siguiente, por favor. Ahora bien, hablando de lo que es la contractura, estas son manifestaciones que se observan en los músculos que han actuado en cierta sobrecarga y durante un tiempo prolongado. Sus fibras están sanas, pero al palparlos podemos encontrarlo con mayor dureza, es decir, con nódulos. Otra causa de la contractura puede ser el estrés, y las contracturas se van a producir por acumulación del ácido láctico debido a la falta de metabolización adecuada. A medida que la competencia se desarrolla, el dolor puede ceder por la entrada en calor del músculo, pero reaparece al terminar lo que es el juego. Esto se previene con una buena entrada del calor y en el momento justo. El tratamiento de esto se debe efectuar principalmente en baños de inmersión, actividades suaves, masajes relajantes, termoterapia para eliminar el ácido causante de las contracturas. La siguiente, por favor. Y pues, por último, vamos a tener antes. Regresa, Lalo. Ahí. En lo que es los desgarros, las causas del desgarro pueden ser por una inadecuada entrada de calor, que puede ser principalmente por el entrenamiento. Al final del esfuerzo, los músculos contracturados, estos van a perder la propiedad de elongación en forma normal, produciendo desbalance muscular entre antagonistas y agonistas. Considerando la construcción anatómica de un músculo, como nosotros ya sabemos, estar formados por fibrillas, estas a su vez se van a agrupar en fascículos y estos van a formar el vientre o el cuerpo muscular. De acuerdo a esta clasificación, vemos que podemos tener 3 tipos de lesiones que mis compañeros más adelante se los van a explicar.
Pues aquí vamos a tener como una pequeña introducción, que los tipos de desgarro va a ser el fibrilar, el fascicular y la ruptura muscular, que el fibrilar va a ser la ruptura de pocas fibras y va a tener un tiempo de recuperación de 21 días. El fascicular, la ruptura va a ser una ruptura de muchas fibras musculares y va a tener una recuperación de 21 a 28 días. Y la rotura muscular, que va a ser una ruptura total del músculo, su tratamiento va a ser por medio de cirugía. El siguiente, Lalito, por favor. Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar de los 3 tipos de desgarros que ya nos comentó nuestra compañera. Bueno, los primeros son los desgarros fibrilares, que como ya nos dijo, van a ser una ruptura de unas pocas fibras de los músculos, principalmente los músculos isquiotibiales, los del muslo posterior. Bueno, con este tipo de desgarro, el deportista va a acusar un dolor agudo, aunque le va a permitir seguir con la actividad que está realizando. Y cuando se le examine palpando la región del desgarro, vamos a tener dolor, ligera equimosis, y al momento de enlongar o estirar el músculo, esto va a provocar dolor. Y para la recuperación de este tipo de desgarros, vamos a tener una recuperación de entre 7 a 15 días. La siguiente, por favor. Bueno, en la figura, en estas 2 imágenes, la figura A es la de arriba, la B es la de abajo. Se muestran 2 diferentes ejemplos de desgarros fibrilares con compromisos del cuádriceps según las flechas blancas. Pues hay un corte en la imagen A, hay un corte longitudinal extendido e imagen compuesta. Y pues se puede ahí notar lo preciso de la lesión, cuyo espesor supera no más de los 2 milímetros. La siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento para este tipo de desgarros fibrilares va a consistir en la aplicación de hielo, ya que pues es un analgésico por su propiedad vasoconstrictora. Y a partir de las 72 horas se debe aplicar láser, magnetoterapia, bloqueo, entre otras. Y también, pues el reposo deportivo se puede seguir con la actividad, pero de manera moderada. Y sin embargo, no hay que utilizar vendajes, pues estos vendajes pueden comprimir y pueden acostumbrar al músculo a una suplencia externa. Y bueno, transcurrida una semana de la lesión, hay que realizar elongaciones suaves para estirar el tejido cicatrizal y que pues con esto no se afecte la función del músculo. También aplicar masoterapia general y continuar con fisioterapia. La siguiente, por favor. El otro tipo de desgarros son los desgarros fasciculares. Este tipo de desgarro ocurre cuando hay una ruptura de muchas fibras musculares. Es el desgarro más común que sufren los deportistas y ocurre pues durante la actividad que está haciendo y cuando está realizando siente como un tipo de pedrada, o sea, dolor muy intenso que pues lo va a paralizar, porque ya ven que en las anteriores podía seguir con su actividad de manera moderada. Bueno, en este tipo de desgarros no pueden y hay equimosis y hematomas. Como tratamiento se recomienda el reposo deportivo por absoluto por 3 semanas, o sea, no debe de hacer actividad física de ningún tipo. Y durante los primeros 15 días se sigue el mismo plan de tratamiento de los desgarros fibrilares, o sea, el láser, la magnetoterapia. Y luego después se comienza con el fortalecimiento general y las elongaciones casi máximas, o sea, estirar al máximo el músculo. Siguiente, por favor. Lalito. La siguiente, por favor. O ya lo cambiaste, es que no me aparece.
No, la anterior, porfa. Perdón, es que no cambian. Sí, aquí. Bueno, igual aquí tenemos una figura A y B, la de acá arriba, B abajo. En la figura A se muestra un grueso desgarro fascicular de los aductores. La lesión va a medir aproximadamente 2 milímetros de espesor y aproximadamente 7 de longitud, y va a presentar una distorsión del patrón muscular circundante por el edema. Y en la figura B podemos ver un corte transversal del cuádriceps que va a mostrar pues un desgarro fascicular marginal. Entonces vean que el ultrasonido es muy importante para ver estos desgarros musculares, ¿verdad? Aquí sí nos sirve el ultrasonido. Sí, siguiente, por favor, Lalito. Bueno, y por último tenemos los desgarros que se van a denominar totales o rotura muscular, que como su nombre lo dice, es una ruptura total del músculo. Y es cuando el cuerpo muscular se ha desgarrado en su totalidad. El tratamiento definitivamente es quirúrgico y obviamente, como ya dijo el doctor, el ultrasonido va a ser muy importante para el diagnóstico y también para el tratamiento con láser, para que así evitemos la cicatrización que posteriormente va a impedir el correcto funcionamiento muscular del músculo afectado. A ver, jóvenes. Existen dos tipos de ultrasonido. Un ultrasonido de diagnóstico y un ultrasonido de tratamiento. Son diferentes. Bueno, es el mismo, pero con diferente función. Entonces, en fisioterapia utilizamos el ultrasonido de tratamiento. Y en diagnóstico usamos el ultrasonido que ve imágenes. El ultrasonido de tratamiento no ve imágenes, simplemente lanza sonido que ayuda a que mejore la vascularidad y que se recupere un tendón o un músculo que está inflamado o lesionado. Parcialmente, porque los totales, el tratamiento es quirúrgico. Adelante. Bueno, en este tipo de desgarros, como ya dijimos, va a afectar pues, a todo el músculo, va a producir edema, dolor intenso, incapacidad para el movimiento, hundimiento en la zona afectada y pues el tratamiento, como ya dijimos, es quirúrgico. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí te escucho. Bueno, la siguiente, por favor. Y en esta imagen se puede observar un desgarro muscular completo a nivel del recto anterior del cuádriceps con colección hemática en el lecho. La siguiente, por favor. Y aquí igual tenemos figura B, arriba abajo. La figura A pues va a mostrar una lesión tendomuscular con avulsión de la inserción del tendón directo del recto anterior del cuádriceps posterior. Este tipo de lesiones ocurren en pacientes jóvenes en quienes el núcleo de osificación de la espina ilíaca anteroinferior no se ha fusionado con el hueso. En la figura 7A ahí tenemos la flecha blanca, donde está señalando. Y en la B tenemos una inserción normal del tendón directo del recto anterior del cuádriceps en la espina ilíaca anteroinferior. El siguiente, pues. No, el anterior. Bueno, y otro tipo son pues fracturas por fatiga o estrés de la diáfisis proximal. Estos se van a producir en pacientes que van a realizar importante actividad física y tienen los pies cabovaros. Pueden presentarse en una fase aguda. En este caso, pues se va a responder bien al tratamiento conservador que se va a llevar a cabo con inmovilización,
descarga y tratamiento ortésico con plantillas. Y o en fase aguda, en fase crónica, que en esta fase va a haber una ausencia de la consolidación, por lo que va a requerir osteosíntesis con clavos intramedulares, generalmente también asociada a injerto. El siguiente, por favor. Bueno, y algunas medidas de prevención para evitar este tipo de lesiones son, por ejemplo, una adecuada preparación física, o sea, un buen calentamiento, la utilización, obviamente, del equipo apropiado, depende del deporte que se esté llevando a cabo, el cumplimiento o normas del deporte que se practique, pasar los debidos controles de salud, llevar una correcta alimentación e hidratación, y también es importante el reposo para la recuperación del esfuerzo físico que se ha llevado a cabo. La siguiente. Bueno, y otros consejos para evitar las posibles lesiones. Como ya dijimos, un buen calentamiento previo. Hay que asesorarse con un profesional si estamos realizando actividades deportivas. Asegurarse de que pues, las instalaciones donde estemos realizando las actividades estén en buenas condiciones de iluminación, de deslizamiento, de aireación. Utilizar el calzado y el equipo necesario, como ya dijimos, para cada práctica deportiva. El calzado debe de ser pues cómodo y usarse siempre calcetines. También asegurarse de que pues los cordones de los zapatos permanezcan siempre abrochados. Están desabrochados, te caes, mueres. La siguiente, por favor. También otras recomendaciones desde que nunca más que chicles mientras estás entrenando porque te puedes atragantar, ahogar, te puedes morir. También no olvidar utilizar pues, las protecciones recomendadas para cada deporte, cascos, rodilleras, anteojos protectores, depende pues del deporte que estemos realizando. Si se realiza deportes asimétricos como tenis o golf, después debemos de compensar, pues ya ven que se utiliza nada más como un brazo, uno de los brazos es el que más realiza la fuerza, pues tiene el dominio, entonces hay que compensar al otro brazo con trabajos de ejercicio. También al levantar el peso, si se levantan pesas, pues debe de estar la espalda recta y también se debe de realizar ejercicios de recuperación y estiramiento después de cada sesión. Ya creo que es todo. Bueno, tuve que salir a la puerta de mi casa y no vi si vimos cómo se explora la rodilla. Creo que ya lo habíamos visto al principio. Pero, por favor, apunten y si no lo buscan para que lo estudien. El primer dato que buscamos en la rodilla es el signo del témpano de hielo. Ustedes cuando toman algún refresco con hielo, se han dado cuenta que si ustedes sumen el hielo vuelve a flotar. Entonces lo mismo se hace en la rodilla, ponemos una mano abajo y una mano arriba de la rótula, las juntamos hacia el centro y el témpano de hielo resulta ser la rótula. Y presionamos la rótula. Si sube y baja, hay líquido de más. Eso se llama hidrartrosis de rodilla. Cuando es líquido se llama hidrartrosis. Si fuera sangre se llamaría hemartrosis. Y si fuera pus, pioartrosis. Esto es para cualquier articulación, pero estamos hablando ahorita de la rodilla. Recuerden que la rodilla tiene dos ligamentos a los lados. Y entonces el signo que buscamos es el signo del bostezo. Hay un bostezo medial cuando está roto el ligamento medial y hay un bostezo lateral cuando está roto el ligamento colateral lateral. Y finalmente tenemos el signo del cajón. Cajón con J. No se vayan a confundir. Y jalamos la rodilla hacia nosotros en flexión. Y si se mueve la rodilla, entonces
está roto el cruzado anterior y empujamos la rodilla hacia atrás en flexión, y si está roto el cruzado posterior, pues es cajón posterior positivo. Entonces, signo del témpano de hielo, signo del bostezo y signo del cajón. Y con esto terminamos todo lo de medicina del deporte. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, doctor. Bueno, pues nos vemos entonces. Adiós, jóvenes. Hasta mañana, Muchas doctor. gracias, doctor, igualmente. Gracias. Bye.